Continuando con las clases con el doctor Tai, el tema de hoy va a ser... Vamos a hablar de las generalidades, cuestiones fundamentales en el psicoanálisis, porque el psicoanálisis, como lo estaba diciendo, ha sido mal entendido, mal comprendido, mal procesado. No hablemos ya de los que no manejan la teoría psicoanalítica, estamos hablando de los que están dentro del campo psicoanalítico. Con tantas escuelas, ¿no? O sea, yo soy winnicottiano, yo soy lacaniano, yo soy freudiano, kleiniano, ¿qué es? Entonces nosotros tenemos que ir al núcleo, ¿no? ¿Cuál es el núcleo del psicoanálisis? Ya sabemos que la psicoterapia psicoanalítica nos sirve para que el paciente evolucione emocionalmente, para que no siga con las emociones de la infancia, para que se desarrolle. El inconsciente. Obviamente que trabajamos con el inconsciente. El gran descubrimiento del siglo XX ha sido el inconsciente porque nos hizo justamente darnos cuenta de que no todo era consciente, que había cosas que no hemos procesado y que están ahí adentro y no nos damos cuenta, pero que salen en nuestra conducta, en nuestro placer cotidiano. Otro error es creer que el psicoanálisis ve las emociones y no la conducta. Entonces decimos nuestro mundo interno, ¿no? Pero no nos damos cuenta que nuestro mundo interno sale también en la conducta. Entonces hay una gran dificultad de comprenderlo. Entonces desdeñamos la conducta y decimos, no, pues tú responsabilízate, pero no nos interesa, ¿no? Eso es lo que uno hace a veces cuando hace psicoterapia. Pero la responsabilidad de uno es que interesarnos en justamente en la conducta del paciente, ¿no? Entonces, inconsciente, ¿no? Inconscientemente no nos hacemos cargo pues, de estructurar, de ordenar las emociones del paciente, de hacerlas desarrollar. Entonces, vamos a ver cuál es el núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Sin este núcleo, matamos al psicoanálisis. Porque esa es la raíz del psicoanálisis. Claro, y eso es de lo que hablan Freud, Lacan, Winnicott. ¿Ah? La transferencia. De que la transferencia es parte de algo más importante, ¿no? ¿Cuál es el núcleo del psicoanálisis? Y en eso matamos al psicoanálisis. Porque, ojo, también es un tema importante. No solamente hay transferencia en psicoanálisis, hay transferencia cuando enseñas, ¿te das cuenta? Cuando te relacionas con tu jefe, cuando estás con tus amigos también hay transferencias. La transferencia no es propia del psicoanálisis. La asociación libre. La asociación libre podría ser pero es un método, es una forma de llegar al inconsciente, ¿verdad? Lo que tú mencionabas, ya, la contratransferencia también puede, si bien es cierto es una herramienta trabajada en la psicoterapia, no estamos viendo la esencia del psicoterapia, eso no es. Cuando hablamos del núcleo estamos hablando de los contenidos. ¿No? Porque ese es con lo que trabajamos. Ya, estamos hablando de nuestra materia prima. Ya, por ahí, ¿ves? Ahí tenemos que empezar, ese es el núcleo. ¿Te das cuenta? Si no, entonces yo lo voy a dividir acá. Porque por una parte están justamente, ¿no? El problema de las emociones, ¿no? Hola, pasa. Claro, podemos ponerle emociones y los impulsos. ¿Te das cuenta? Que nos estamos refiriendo a nivel de cerebro al reptil y al mamífero. Eso lo tenemos que trabajar. Pero tenemos que trabajar leyéndolo, ¿no? Uno cree, descifrando las emociones, leer las emociones. Ese es el principal, digamos, objetivo. Leer. Acá hay que leer estas emociones. Leer, traducir. Aunque no están en frío, ¿no? Si no, nosotros no somos especialistas en traducir lo que el paciente siente, que se llama conexión. Eso es lo que le llamamos conexión. ¿Te das cuenta? Eso se llama conexión. Eso que es lo que decimos, saque emociones, impulsos y leerlos, traducirlos,
Eso se llama conexión. Es imposible hacer psicoterapia si uno no tiene la conexión. ¿Verdad? ¿O no es así? ¿Qué me dicen ustedes? No, la conexión es importantísima. Eso es lo que te hace leer las emociones, no cómo las lees, ¿no? Por eso siempre se ve, pues, en un proceso de análisis del caso, si está uno en la conexión o no está en la conexión. Por eso se decía que era bueno que uno traiga sus análisis de casos, su sesión, ¿no? Para ver ahí la conexión, ¿no? Y el otro núcleo sería, ¿ves? Hay dos núcleos. Considero que no hay mayor, el autor que más ha desarrollado esta lectura de las emociones es Winnicott. Winnicott te da una lectura precisa de las emociones, cómo las vas a traducir, cómo las vas a entender, cómo las vas a devolver. Y nosotros tenemos que ser especialistas en eso. Tiene dos partes. Claro, el núcleo tiene dos partes, ¿ves? ¿No? ¿Qué? ¿Y cuál es el otro núcleo? Ah, No, iba a decir el yo. no, de ahí el yo es con el que trabaja, pero las emociones, trabajamos con las emociones, ¿no? El discurso. ¿Ah? El discurso es con lo que trabajamos, con lo que viene el paciente, ¿no? Pero el núcleo, el deseo, pues, ese es con el deseo trabajamos. Trabajamos con las dos cosas, con las emociones y con lo que le llaman la lógica del deseo. Porque esto nos da una lógica, mira, ¿no? Y una coherencia, que es lo que se le pide al método científico. Coherencia interna, se llama. ¿No? ¿Te das cuenta? Tenemos que seguir. Esto nos lleva a que nosotros tenemos que tener un método riguroso, ¿no? Igual que los ingenieros, igual que los ¿no? Y esto nos lleva a la cuestión, esto que hemos visto, nos lleva a la cuestión del método, que es el talón de Aquiles de todos los psicoterapeutas. Porque no tenemos método, ¿no? Creemos en los deseos, o sea, como decimos, asociación libre, ya creemos que eso es lo que da la psicoterapia, ¿no? Y tenemos un método, estamos trabajando con el paciente, tenemos que trabajar metódicamente. Y uno a veces no quiere hacerlo, ¿eh? Porque cuesta esta tarea de ordenarnos. Desde ya, yo tengo que ver en mi paciente, ¿no? En el caso, tenemos que ver dónde está su lógica del deseo y cómo están sus emociones. Leerlas y ver el deseo cómo se manifiesta. Porque el deseo se manifiesta de una forma que tú lo sabes, ¿no? Y descifrarlo también es complicado. Dos lógicas son que se siguen. ¿Ven que no es tarea fácil el tema del psicoanálisis? Porque tenemos que ver con dos ojos diferentes. El problema es que es una tarea compleja hacer un psicoanálisis integrativo. Ese es el gran problema. ¿No? Porque tenemos que integrar. Acá todas las escuelas han ido o bien por el lado de las emociones o bien por el lado del deseo, pero separados. ¿No? Avanza lo de Winnicott en el tema de las emociones, ¿no? Pero avanza lo lacaniano por el tema del deseo, ¿no? Entonces ninguno se encuentra. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué? ¿Por qué será que se han ido para los dos lados? Ninguno ha integrado. Pues la integración es una cosa compleja. Por es algo personal, digamos, su historia, ¿no? Ya. ¿Por qué se inclinan para determinada, para ese lado, ¿no? Sí.
Ya. ¿Qué significa eso? Se incline para ese lado, claro, por su historia diferente, pero hay algo más que está sucediendo ahí. No, esto nos habla de un método, ¿ves? Bien riguroso, que es lo que vamos a aprender en cada sesión, ¿no? Eso, eso también incluye que hay que tener la asociación libre ahí, ¿no? Pero tiene, o sea, la asociación libre no niega el método, más bien incluye el método. Y el problema, ¿sabes cuáles son? Que esta teoría no se puede combinar con esta teoría. O sea, cuando tú quieres hacer un psicoanálisis para integrar en tu trabajo, no puede ser la melcocha, ¿no? El sancochado de meter el deseo con la emoción ahí. Ese es el gran problema, ¿no? Tiene que ser... Este marco teórico no está mezclado con este marco teórico, ¿me entiendes? O sea, el entendimiento del deseo es uno y el entendimiento de las emociones es otro. No es que lo voy a mezclar, ¿te das cuenta? Cuando uno integra, y eso pasa en todas las ciencias, la teoría que integras tiene que conservar su independencia. No es que las mezcles, ¿no? O sea, por ejemplo, si en un paciente vemos que está más desde las emociones y de los impulsos. Sí, trabajamos sí, esto, somos... sin entender el deseo, porque no está incluido, pero cuando entendemos el deseo, nos salimos de las emociones. Tenemos que trabajar con dos. No es que mezclo todo ahí y estoy que me enredo, ¿no? Se hace trabajo independientemente. Independientemente, claro, de cómo venga. Ahí vamos a ver en el caso que nos trae Milagros cómo es que se trabaja eso. Entonces, ahí, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? Porque de esto que sale, o sea, cuando trabajamos, ¿por qué trabajamos eso? ¿Para qué nos sirve esto? Mira, todo lo que tenemos que hacer, este es nuestro trabajo, entender el deseo del paciente, ¿no? Entender las emociones, ¿no? Descifrarlas, para algo, pues ¿para qué nos sirve? Y eso también está en cada sesión, ¿eh? Yo lo hago en cada sesión, o sea, yo lo tengo en cuenta en cada sesión, en cada avance de mi paciente, ¿no? O sea, se hace en el día a día, en el mes a mes, te das cuenta, en los procesos. Eso es lo que uno tiene que ver bien en su paciente. A veces uno tiene la mente no en su paciente como que ya le dijo algo y el paciente lo entendió y punto, ¿no? Pero hay algo más relevante, pues, ¿qué vas haciendo con el paciente? Porque la aventura es un viaje, ¿no? El hacer la terapia, ¿no? Es la aventura de hacer terapia también, porque... ¿Y ahí qué hacemos? Que tome conciencia de sus deseos, de sus emociones. Ya, ¿y eso para qué le sirve? Algo más, ¿no? Más general. Para el cambio, ¿no? Para el cambio. ¿Qué indica el cambio? Cura. Una cura. ¿Y qué indica? Que acá vamos a hacer desarrollar la estructura de alguien, ¿ves? Claro, pero más que el yo es una porcioncita, el yo es solo una partecita de todo lo que es el ser humano. Y es el gran problema que se tiene en el psicoanálisis, que creemos que el yo es el que sale ganando y no sale ganando el yo. Y es el problema, mira, eso que has dicho es muy importante, porque es el gran problema de Freud, pues. Freud decía, ya tomaba al yo, al ello y super yo, ¿no? Como entidades que eran los que salían como producto. ¿Te das cuenta? Claro, pero no eso fue muy reducido, entonces le echábamos la culpa al ello, al super yo, ese es el gran problema, Freud, ¿te das cuenta? No, mi ello, mi super yo, mi yo, ¿te das cuenta? Entonces comenzamos a entender que el problema era mi super yo, y no era mi super yo, no era mi impulso, no era mi deseo. Ese es el gran problema, ¿no? En Freud. Por eso decía, ¿no? Freud lo teoriza muy bien todo, pero el gran problema es que quedó ahí, teníamos que seguir desarrollando Freud. ¿Se dan cuenta? Entonces no es que la estructura sería desarrollar mi yo, mi ello y mi super yo, eso es lo que a veces uno cree eso, ¿no? Y ya instalé el super yo, ¿no? Pero eso lleva a otra cosa, a que exista esto, lo que se llama el sujeto. Por eso le llamamos el sujeto, el inconsciente con el que trabajamos.
¿Ves? Más metódico. Te das cuenta que hablar de esto, ¿no? Es hablar del desarrollo humano, emocional. Pasa, pasa. Falta una cita, sí. ¿Ves? ¿Ves cómo se hace la mirada del psicoanálisis más integral? No se hace ahí, creemos que estamos viendo como tú justamente dijiste que yo, que el ello, el superior. No, estamos haciendo que el sujeto salga. ¿Y por qué no sale el sujeto? ¿Por qué no sale este individuo desarrollado? Te puede llamar sujeto, individuo, ¿no? ¿Por qué no ha salido? ¿Por qué lo hemos recién? ¿Se dan cuenta que en las prácticas de la psicoterapia ha salido esa persona armadita? Porque es el sujeto estructurado. Entonces tú, Milagros, en tu sesión que hagas, tienes que pensar en eso siempre, ¿no? En cada uno, ¿no? De nosotros, pensar cómo vamos estructurándolo, cómo vamos constituyendo al sujeto, ¿no? Leyendo esto, ¿no? Esa es la metodología. Ese es el método, ¿te das cuenta? No tenemos un método. Creemos que no hay método. ¿No? ¿Por qué no sale sujeto? Porque viene con todos sus impulsos. Claro, porque viene con impulsos, con deseos, no sale el sujeto. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto está atrapado en emociones y deseos que corresponden a una etapa que ya debió haber procesado. Ese es el gran problema. Su resistencia, que no le deja. Claro, que la resistencia es un producto justamente de que no quiere, esto no lo quiere tener en la infancia. No quiere soltar, ¿no? Claro, no quiere soltar, ese es el... ¿Quieres? Y mira, el no querer soltar, el no querer soltar es lo que nosotros llamamos sufrimiento. Y ahí viene la otra parte, que es otro gran problema que a algunos les he dicho, ¿no? El gran problema de que no entendimos el sufrimiento, el padecimiento del paciente que viene o el padecimiento del ser humano en general. ¿Por qué trabajamos esto? ¿Cuál es el problema ahí? ¿No? Porque el mal entendimiento del sufrimiento que lo transformamos en victimización. Ahí el gran problema que viene, ¿no? Entonces termina el psicoanálisis haciendo victimización del paciente, ¿no? Y entendiendo que por su super yo, que porque su mamá, ¿no? Porque tiene la parte de su papá y ahí se quedó. ¿Te das cuenta? Entonces ese es un gran problema. Así lo estamos mirando, así nomás. Lo estaban, claro, así lo estaban mirando. El no querer soltar, ¿qué? ¿Qué no Deseo. queremos? Claro. No queremos soltar el deseo, no queremos soltar la emoción de la infancia, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser repetidor, ¿no? Claro. Es un ser repetidor. Y a la repetición lleva al aburrimiento, al tedio, a lo que digamos estoy aburrido, no sé qué hacer, ¿no? Es el mismo. Claro. Es como, mira, es así, yo les pongo un ejemplo. Si yo veo un gato, ¿no? Lo veo media hora y ya no lo quiero ver más porque ya vi todo su movimiento, ¿no? ¿Te das cuenta? Un día a ver, observe un gato o el perro que tiene en su casa, así que tiene. ¿No? Ya llega y ya está estereotipado, ya sabe lo que va a hacer, ¿no? El ser humano a veces se queda así, ¿no? Estereotipado, ¿te das cuenta? Porque sigue en esto. Pero quiere seguir en eso, ¿te das cuenta? Esa es nuestra locura. Nuestra locura es repetir, ¿se dan cuenta? Y uno no lo ve así, ¿no? Pero mira cómo es la nueva forma de ver al ser humano, que la locura del ser humano de no evolucionar es repetir. ¿No? ¿Repetimos para sufrir? O sufrimos para repetir. O Ese día. sufrimos para Ya, repetir. muy bien, gracias por ser mi ayudante ahí en ese tema. ¿Cómo es eso? ¿Repetimos para sufrir o sufrimos para repetir? Repetimos para sufrir. ¿O sufrimos para repetir? Ya, no los extremos, porque los extremos ya hablaron ya, acá en medio. ¿Ya no hablo? Claro, sufrimos para repetir, ¿entiendes? Y por lo tanto, cuando decimos sufrimos para repetir, ya no hay sufrimiento, porque lo que hay es repetición de lo vivido. Y esa repetición, ¿no? Nos ancla, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces no es que uno, ¿no? Viva algo, ¿no? Repitiendo lo mismo de la infancia y sufre, no es así, pues, ¿no?
Es que el sufrimiento, el padecimiento es a partir de que yo repito esto. Desde el narcisismo. Narcisísticamente repito, ¿no? Pues no quiero salir de ahí. Por eso hay tanta resistencia, no nos explicaría tanta resistencia en el paciente, ¿no? Como un mapa de lo mismo. Sí, pero hay que leerle eso, pues. Claro. ¿no? O sea, la lectura que ha puesto ahí es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la chamba de nosotros. Ay, ay, Nosotros tenemos que ser especialistas en esto. ay. Pero no solamente como lo decimos, sino que en nuestra vida cotidiana, ¿no? No podemos mentir. Esa es nuestra chamba, ¿no? En esos trabajos, más que en otros, ¿no? Tenemos que ser bien coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos en realidad. En esta chamba, ¿no? ¿Se das cuenta? A ver, un ejemplo. Que yo no puedo estar leyendo las emociones y entendiendo y por otro lado, pues, no tomando en cuenta lo demás cuando yo estoy en la calle. ¿Te das cuenta? Ese es el problema. ¿No? Hablo de los límites, ¿no? ¿Te das cuenta? Y me desbordo, pues, en la calle. Tengo Uno tiene que una cierta adicción coherencia. a la Claro. comida. Decía la conversa, esa es una decisión. Estamos siendo borders ahí, ¿no? Porque ese es un mecanismo del borderline, ¿no? Que estudian, pero son desbordados, ¿no? Esos no ven los pacientes estos, ¿no? Estudian y son desbordados con el alcohol, ponte. Y eso los lleva justamente a no estudiar luego, pues. ¿Qué nos pasa a nosotros, no? Hacemos esa conducta escindida, ¿no? Y ya no podemos hacer terapia, ¿te das cuenta? Y aunque sea exámenes finales. ¿Ah? Aunque sea exámenes finales. Aunque sea el primer día, si tú vas el primer día y luego te desbordas, ya estás generando pues una forma de ser. Ese sujeto está dividido, pues escindido. Pues. Así venimos. Nosotros venimos como seres divididos y lo que nos estructura y nos ordena es el afectito que recibimos de mamá y papá, ¿no? Y los límites, ¿no? Eso es lo que nos hace estructurar. Venimos así. Venimos divididos. Claro, el sujeto, por eso viene el sujeto como, venimos como psicóticos al mundo, ¿no? Esa es la gran verdad. Fuerte, ¿no? Porque nuestro paciente va a venir medio psicótico, siempre. Será neurótico, pero con su lado de locura siempre, ¿no? Ese es el gran problema. ¿Ven qué diferente es la concepción? Porque esto nos hace que uno sea responsable por sus propios actos. O sea, no es que mi inconsciente es el responsable, ¿no? No es verdad. Es la causa, pero eso no indica que sea el responsable. Y cuando victimizamos, Mi inconsciente, claro. ¿Y quién es el responsable? El sujeto. Entonces yo me tengo que hacer responsable de todo mi inconsciente, todas las travesuras o destrucciones que hace mi inconsciente. Yo soy el responsable, ¿te das cuenta? Entonces, cuando no agarramos al sujeto y hablamos del ello, super yo y el yo, ya no hay trabajo de responsabilidad. Porque el sujeto implica una ética, pues, porque es la ética del psicoanálisis, ¿ves? Es la responsabilidad de nosotros. Pues. Por eso de nuevo, tiene que estar en todas las sesiones. Por eso hago un cuadrito, a ver qué he trabajado yo, pues, ¿no? Yo tengo un cuadrito donde anoto cada sesión de terapia, los puntos que he trabajado. No que si le pasó tal cosa o que lo mordió el gato, no, nada de eso. Sino esto interno. Yo les recomiendo que trabajen eso interno. He trabajado el deseo y no le he puesto límite, tiene que trabajar los límites porque sigue desbordado, ponte. Así le digo, ¿no? Sigue atada del Edipo y no quiere soltarlo, ¿no? Hace resistencia, ¿no? Ha regresionado. O sea, todo eso tienes que... Si no, no les va a ayudar cuando hagan su terapia. Y sobre todo cuando uno está empezando necesita más método, ¿no? ¿Te das cuenta? Es importantísimo esto. Eso les va a ayudar un montón a ustedes a ordenarse bastante para entender al paciente. Yo notaba lo que... Lo que decía, nunca se nota lo que dice, porque esa es la materia prima, es el discurso. Para eso está el análisis del caso, ¿no? Para que ahí lo pongas, pero ya no pongas eso. Por eso acá muy bien dice Jacques Alain Miller, es conocida la crítica dirigida al psicoanálisis como un método no verificable según los criterios de la ciencia experimental, ¿ves? O decir como que no tenemos método. Ahí está el ataque al psicoanálisis. ¿No? Psicoanálisis metafísica, dicen algunos. Hay libros, lean, pero dice psicoanálisis metafísica. Y acá, mira, se sincera pues acá, eso es lo bueno, ¿no? Se sincera Jacques Alain Miller dice, es conocida la crítica dirigida al psicoanálisis como un método no verificable según los criterios de la ciencia experimental.
¿verdad? ¿Y por qué critican? Porque no hacemos este método, pues. Porque nadie lo ha estructurado así. Por eso lo ve más metafísico. Por eso se lee metafísico, y es real, porque están en las nubes y habla de generalidades, ¿me entiendes? Sin entender el método, ¿no? ¿Ese es su esquema, doctor? ¿Ah? ¿Ese es su esquema? Claro, esto yo lo he trabajado, no es nada, y yo lo he hecho así para que veamos en esquemas, ¿no? En dibujos. Obviamente vamos a trabajar, sobre todo cuando entremos en la CAM, vamos a trabajar sus esquemas para que los entiendan también. Porque son esquemas complejos, pero que se pueden entender con paciencia. Rubén, ¿y aquí cómo entraría el complejo de Edipo? Es que el núcleo Porque- es esto. Esto es el Edipo. Ya, ahí te completé. Esto es el Edipo. Ahora sí. Y si matas al Edipo, como, ¿no? Matas al psicoanálisis. O sea, si esto no lo ligas al Edipo, ahí está. El núcleo es el Edipo, pero especificado así, porque esto es a nivel de deseo y es a nivel del vínculo. Existe el vínculo edípico. No se puede uno confundir el vínculo edípico, ¿no? Con la fijación edípica que es de acá, ¿ves? Único te habla del vínculo edípico, ¿no? Freud y Lacan te hablan de la fijación, ¿no? En el deseo está la fijación. Claro, pues eso es así, pues, ¿no? Pero por eso te decía que hay que ir a lo básico, porque eso todavía no lo hemos interiorizado, digamos, ¿no? Hay que interiorizar esto, ¿no? Porque uno personalmente sí tiene que hacer cargo de estas dos cosas, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira cómo llegamos al Edipo. El Edipo es la clave, pues, ¿no? Sí, el Edipo es el Edipo. Claro. Pero entendido como esas dos partes, como vínculo y como una fijación. ¿No? Por eso yo veo que si yo trabajo esto, ¿no? Sin ver la fijación, no puedo resolver al paciente el problema. Pero si hago esto sin el vínculo, también estoy. Las dos cosas hay que entender, por eso acá seguimos la línea de Freud, de Lacan, de Winnicott, ¿no? Y en cierta manera vamos a tocar la orientación cultural del psicoanálisis más adelante, que es muy importante también, porque habla ya de fenómenos culturales importantísimos. Los fenómenos de masa, te das cuenta cómo eso es importante entender, no para cultura general, sino por el fenómeno de masa está en nuestro paciente, que también se dedica a tal o cual actividad, ¿no? Pues tenemos que saber, te das cuenta que se dan cuenta que tenemos un estudio integral de esto, ¿no? Y volvemos a lo mismo porque hay que quedar siempre, ¿no? Con un método. Ahora lo estamos haciendo ya, he retrocedido justamente yo para ver que vamos a hacerlo más metódicamente, ¿no? Ya en las clases, esta es la clase 44, ya desde la clase 44 ya estamos, ¿no? Con un método más riguroso. Ya desde la clase pasada estábamos con un método riguroso. Sí, 43. Pero este método es más riguroso, ¿no? Si quieren poner una fotito, todo. Entonces el Edipo estaría aquí adentro, en este circulito. Sí, pero dividido en emociones y deseos. En el centro estaría. Sí. Bueno, eso es como yo lo estoy entendiendo porque es la idea del psicoanálisis integrativo. ¿Te das cuenta? Para que yo aplico esto y siento que me siento contento cada vez que le ligo a la sesión, así cuando hago esto. Sí, pero a veces es complicado y a veces digo, pucha, no me ligo tanto, pues, ¿no? Entonces yo digo, tengo mis 3 pacientes, los que me ligo perfecto, los que me ligo no tanto y los que estoy hasta las caiguas. De verdad, así es. Así uno tiene que verse, ¿no? Siempre en cada sesión salgo y digo, tú te las caiguas. Ah, más o menos, me las ligué, ¿no? Pero en ese proceso hay mejora para el paciente. Hay mejoras, pero por eso uno tiene que también estar pensando en eso, ¿no? Si somos obsesivos, utilicemos la obsesión para algo productivo, ¿te das cuenta? Porque somos obsesivos. Acá no puedo decir que ninguno de acá, no, yo no soy obsesivo, somos, porque si no, no estaríamos en esto. ¿Me entiendes? O sea, la prueba... Claro. ¿Te das cuenta? Sí, pues es que este trabajo, mientras más obsesivo, mejor se hace. ¿No? Sí, es verdad, ¿no? En esta chamba, mientras más obsesivo uno, mejor es. Y lo transformamos en algo productivo. Sublimamos. Claro, sublimamos, pero somos obsesivos igual. Esa parte no está tan sublimada, porque seguimos obsesivos y nos ayuda. ¿Te das cuenta? La sublimación no es tanta, ¿te das cuenta? O sea, sublimamos en el sentido que estamos sublimando, pero lo obsesivo sigue, ¿te das cuenta?
Y es el error, otro error que algún día vamos a comentar, de creer que la sublimación niega el trastorno. ¿No? Es otro gran problema. Creemos que hay pacientes que subliman y están mal. ¿No? La medicina, por ejemplo. Claro, hay médicos subliman, pero a nivel emocional están muy mal. Incluso pueden haber perversos, polimorfos, ¿no? Con gran capacidad de sublimación. Y si no es verdad que los perversos polimorfos son los que mejor subliman, imagínate. Esta contradicción. Hay una película de un médico así, ¿no? ¿Sí? Sí. Trabaja uno que salía en... es un médico que comienza a una chica le daba... No. En Troya No. hay uno que sale del hermano que conquista a Helena de Troya, un actor. No sé, ya. Pero mejor googlealo y nos dice lo próximo. Lo voy a Ya. buscar, ¿ya? Entonces, ¿vieron cómo es esto, no? Entonces ahora ya nosotros ya no podemos, mira cómo el método hasta es el método es antes de que esté el paciente, durante el tratamiento y luego que se va. Sigue nuestro método. Todo el tiempo, no nos hacemos cargo de todo eso. Claro, luego descargamos y ya nos vamos a divertirnos, a hacer familia, lo que sea. Lo podemos poner eso en un cuadro, ¿no? Para recordar siempre cómo... Sí, pues. Sí, pues. Para no desviarnos. Claro, tenemos que tener ahí en el pensamiento se tiene que instalar esquemas, ¿no? Yo creo que el pensamiento tiene dos trabajos, ¿ya? El esquema y el estar creativo siempre, porque eso es lo que nos hace ser espontáneos y decir qué decirle al paciente, ¿no? El esquema te indica el norte. Claro. Mira acá lo que sigue, seguimos con esto que dice Jacques Alain Miller, que es interesante porque él es consciente de que el psicoanálisis tiene fallas, ¿no? Creo que la virtud de los lacanianos, esa es la virtud que tienen, es que darse cuenta que el psicoanálisis tiene fallas terribles, ¿no? Cuando no se aplica de manera rigurosa. Porque Freud no te dio un método porque le faltó pues tiempo, no. También la labor de Freud pues que de estar en la clínica, haberse enfrentado pues a la comunidad médica, científica, o sea, imagínense, hay que entender también, ¿me entiendes? Ese dice que tiene un problema, tendría un problema también a nivel de conflictos quizás, ¿no? Con su figura paterna, ¿no? El momento histórico también. Y por el momento histórico, ¿te das cuenta? Todos tienen que ver, ¿te das cuenta? ¿No? De enfrentarse a la comunidad psicoanalítica, ¿te das cuenta? O sea, a la comunidad médica, ¿no? Entonces así es, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo tenemos que tener clarito. Pero miren lo que dice, todavía recuerdo el humor involuntario de ese profesor universitario que quería transmitir a sus alumnos los principios de una crítica científica argumentada, o sea, contra el psicoanálisis, ¿no? Argumentando que no había visto nunca un superyo sobre la mesa de sus verificaciones experimentales. ¿Te das cuenta? Y dice, superyo, yo no he visto nunca un superyo. ¿Te das cuenta? Científicamente, ¿no? Claro, pero sí lo vemos, ¿me entiendes? Sino que cuando el psicoanálisis es tan etéreo, ¿me entiendes? Pero el sujeto sí. A nivel, por ejemplo, a nivel de los neoclineos son etéreos, pero, ¿no? Cerrados. No, sino que no tienen método, o sea, tan abiertos los neocleinianos, ¿me entiendes? Que hablan de cosas tan abstractas que no tienen forma de verificar, ¿sí? Eso es lo que se le criticaba mucho a los seguidores de Mendel y Klein, y a Klein misma, ¿no? Que esas fantasías de las pulsiones agresivas, de fantasear con que, ¿no? Con que el pecho te va a atacar, eso no tiene ninguna forma, pues, te das cuenta. Entonces eso no lleva a ningún lado. Y ahí viene, pues, no, yo no he visto tu superior. Tu superior. Y eso le pueden decir, a ver, uno, no, pero ¿qué superior acaso lo veo? ¿Qué va a decir uno? ¿Y qué le vas a decir? No, que internamente, no, que eso no, pues, ¿no? No hay forma de controlar. Claro. Entonces, ¿cómo sale eso? Cuando el sujeto sale con su conducta, ¿no? O sea, sale en la psicopatología de la vida cotidiana, que es por eso escribió Freud ese artículo. En la psicopatología de la vida cotidiana, ahí ves el superyo. Pero ves al sujeto con su superyo. No es que ves al superyo, ¿te das cuenta? Ves al sujeto con su superyo y haciendo determinado acto, ¿no? Y ahí yo te extraigo que ese acto voy a entender que es mi inconsciente que no he procesado, ¿ves? Que es distinto, ¿ves? Por eso es que es el error de creer que, ¿no?
que el psicoanálisis no cree en la modificación de la conducta, cree, pero a nivel de entender, ¿no? Es decir, hay dos formas, el entendimiento y el sentido de responsabilidad. Esos son los dos grandes, ¿no?, trabajos que tenemos que hacer para que el paciente entienda, ¿no?, o sea, comprendas y que agarre su responsabilidad de su inconsciente. Esas son dos cosas básicas. ¿Sí? ¿Eso qué terapia estamos haciendo? ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta que el método es mucho más riguroso y hace avanzar? ¿Ah? El psicoanálisis muy abierto no hace avanzar. Después de 20 sesiones le descubriste que tenía un odio hacia la madre trasladado en tal persona, ¿no? Entonces yo creo que esto nos dirige a un punto mucho más importante. ¿Te das cuenta? Eso es la base, ¿no? Por eso que ya se dieron cuenta qué importante es esto, ¿no? Muy. Sí. Es muy importante Y eso. creo que lo más importante, como tú dices, también es la coherencia del terapeuta en la vida cotidiana, ¿no? Claro, porque si no también está nuestra psicopatología de la vida cotidiana. Claro, o sea, estamos en terapia tratando de que entiendan y que se hagan cargo y nosotros no. Claro. No podemos ayudar a alguien a entender algo que nosotros no entendemos. Entonces es interesante eso que No lo plantea. conocemos, ¿no? Claro, eso es interesante, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar esa parte porque esa es la parte que nos, ¿no?, que nos hace ver que no es tan, no es tan, digamos, no es tan fácil, pero tampoco es lo que dice acá, mira. Pero entonces, que lo complejo no tiene por qué ser tan complicado, ¿ves? Es complejo, pero no tiene por qué ser tan complicado, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, uno lo que dice que esto es un enredo, este no es un enredo, ¿no? Lo has entendido. ¿Pero es complejo o no? Sí. ¿No? Y que lo sencillo no es tampoco tan simple, ¿ves? Pero también es profundo Laborioso. y laborioso, Simple, nada fácil. claro. Hay unos esquemas de Lacan que el Sí. dibujo es tan simple. Sí, claro. pero- Y vamos a verlo todo con la coherencia interna. O sea, vamos a recurrir en un momento al tema de los esquemas lacanianos que trabaja, ¿no? Vamos a también hacer lo nuestro. Esto, ¿no?, para entenderlo yo también me ha costado, pues, probablemente 3 años, ¿entiendes? Imagínate, esto es lo que he hecho yo en 3 años de poder tener que investigar y leer, ¿no? Si no es más, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces no es una cosa que salga así de la casualidad. ¿Te das cuenta? Es eso, pues, ¿no? Claro, pero yo pensé, mira, para aplicarlo, yo pensé, claro, no podemos estar con el paciente así, ¿no? ¿Te das cuenta? Esa es una irresponsabilidad, no tenemos que hacer que el paciente mejore cada día más, ¿no? Y uno también, entonces ahí uno se convierte en sujeto responsable de esto, ¿no? ¿Te das cuenta? Por eso me llevó un día a también hacer mi plan de lectura, ¿no? A leer mis 27 libros en el año que estoy leyendo ahorita, ¿te das cuenta? Entonces esa es la responsabilidad de uno, ¿no? Por eso tiene que ver dónde está su sujeto, ¿no?, que pregonan que tiene que ser el paciente. Ahí está el problema. ¿Ves? Y claro, yo sé que en la vida hay muchas complicaciones, ¿no? ¿No? Que los informes, ¿no? Me pueden decir, ¿no?, que los informes es mucho, ¿no? Que necesito estar con mi familia, ¿no? Cosas así, hay cuantas cosas, ¿no? ¿Te das cuenta? De verdad que estoy, no sé, un problema acá, ¿no? Porque hay que hacer mi tesis, ¿no? Hay un montón de cosas, ¿no?, que en la realidad, ¿me entiendes?, se pueden decir, pero al final es la responsabilidad de la que nos hace, pues, ¿no? O la clásica de una pareja, pucha, no, mi enamorado, mi pareja me terminó porque dijo que no tenía tiempo. Entonces, mentira, ¿me entiendes? O sea, No eres tú, soy yo. la realidad es mejor pretexto, ¿te das cuenta? Entonces ahí está el tema, ¿no?, para trabajarlo, ¿no? Entonces por eso es importante esto, a mí me parece esto, mira, seguimos, ¿no? Introducción al método psicoanalítico, ¿te das cuenta? Estamos introduciéndonos al método, ¿no? ¿De
de Jackson Lai Miller, ¿no? ¿Se dan cuenta? Vamos a trabajar básicamente con vamos a trabajar con lectura e introducción en Lacan, vamos a trabajar con 5 lecciones en Lacan y vamos a trabajar con el modelo terapéutico de Winnicott para integrarlo a esto. La cosa es integrar, ¿te das cuenta? No es decir, que acá, ¿no? Lacan y Winnicott, sí. Claro. Entonces, ¿alguna pregunta, algo que les haya quedado ahí? Porque es totalmente diferente, ¿te das cuenta? Ya no es que yo sufro porque algo pasó, no, porque mi emoción se quedó. Porque ¿cuál es el gran problema de nuestro dolor, nuestro padecimiento? Y entendiéndolo mejor. El ABC, ¿cuál es el problema entonces acá? Hablando del sufrimiento y la repetición, que bien lo dijo Elena, ¿no? Yo sufro para seguir repitiendo. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? El narcisismo. Ya, pero ¿qué significa? No tan teórico, no tan teórico, claro. Yo sé que es el narcisismo y ya eres una capa en entender tu esquema teórico, pero ahora no entiendes, ¿no? Y te lo digo porque justamente se necesita pasar al otro nivel, ¿no? De entender, a ver, entonces, cuando justamente lo que decíamos, ¿a qué nos lleva esto de que yo sufro repitiendo? Entonces, ¿cuál ha sido el problema entonces? ¿De dónde viene esto? Sufro porque estoy en la repetición. No quiero soltar. ¿Y ahí eso qué implica? ¿Cuál ha sido el problema en la infancia entonces? No ha habido Deseo, funciones. impulso. No ha habido función materna y paterna. Ya, pero ¿cuál ha sido el problema? Entonces, ya, a partir de eso, sigue desarrollando. ¿Qué ha pasado con esta persona? El primer amor, ¿no? ¿Dónde está su padecimiento? En la fijación deja. No, en la fijación está su padecimiento, es mucho más grande. ¿Se dan cuenta? Que a veces quedan tienen que ir a entenderlo más todavía. Frustración con papá o mamá. Identificación. Ya, ese es el problema. No es que la frustración sea de tu papá, de tu mamá, te lleva al sufrimiento. No, pues, si no estás diciendo lo mismo que la repetición, te lleva al sufrimiento. ¿Te das cuenta? Veas cómo hasta uno teoriza. Claro, y entendiendo no es tan fácil, pues, ¿se dan cuenta? O sea, es una cosa que... Que no quiero soltar mi fantasía con papá o mamá. Quiero Ya. carencia. ¿Cuál ha sido el problema? Claro, hay un padecimiento y hay un origen del padecimiento. Sí. Ya, pero ¿eso qué implica? Si estamos hablando que el problema no es el sufrimiento, sino la repetición, ¿no? El problema es la repetición, ya no me doy cuenta, por eso habla Freud, ¿no? De la compulsión a repetir. No, a veces esas cosas que dice compulsión a repetir son tan importantes que uno se da cuenta que hasta en la terapia cuando entiendes compulsión a repetir sale y lo puedes sacar cuando ya vas viendo que en el discurso hay una compulsión a repetir. Claro, yo sé que esa chamba es bien fuerte, ¿no? Porque no es que uno tiene que estar atento y meterle de lleno, ¿no? Que más o menos tiene que ver, pero no tiene que ver con la frustración. ¿Cuál es el problema entonces? Ya más o menos están ahí, pero siguen elaborando. ¿Cuál es el problema entonces de la repetición? ¿Por qué entonces el ser humano llega al padecimiento, al sufrimiento? ¿Por qué será? Por el goce, no. Ya, pero no te seas tan teórica, no tan teórica. El entendimiento. Entendí. ¿Por qué ser humano? Claro. Que es una respuesta simple pero compleja, ¿no? Ese es lo... No puede ser que no quiere soltar, se resiste. Ya, pero ese es... No quiere soltar. Ya, ¿por qué no quiere soltar? Ya, pero es algo más importante, el no soltar. ¿Eso qué implica? Porque ¿en dónde está la base del conflicto? Pues, ¿no? El problema. En la infancia. Ya, pero ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué es lo que no ha dejado pues el padecimiento? Y como no ha habido función de padre o Ya. madre, no se ha podido salir o de las emociones incluso con lo que me Ya, eso está mejorcito. Lo que ha dicho Ada está mucho mejor, más elaboradito. Elaborado. Pero, Y entonces nos quedamos fijados. Ya. ahí, pero ahí, lo que está bonito, pero sigue padeciendo de este tema
que creer que porque no hay función yo estoy mal, ¿me entiendes? Porque le quitamos responsabilidad al sujeto. Y ese es el gran problema, ¿te das cuenta? Quiero seguir en el goce. Claro, eso es, pero ¿qué significa eso? ¿Te das cuenta? O sea, hay que combinar lo que tú dices de seguir en el goce con lo que ha dicho ella, porque no es que la función, porque no tuve papás, por eso soy así, ¿ah? No es así. Pero tendemos Ese es el origen, tengo que entenderlo, es cierto, pero ese no es el problema, sino que el problema es que yo, ¿qué hago con eso? El padecimiento es responsabilidad del sujeto. Eso no Hay nos que hace- entender. entonces eso no nos permite, o sea, Es- no queremos responsabilizarnos. Ese será el sufrimiento, la repetición, pues, ¿te das cuenta? No es, que, es cierto lo que tú dices, que la fusión paterna y materna no nos ha sacado de ese estado primitivo, ¿te das cuenta? Eso es lo que has dicho, ¿no? Eso es muy bien lo que has dicho. Pero no es porque la función paterna nos haya llevado a ser lo que somos. Ese es un error. De ahí, sí, justo eso me ¿Te das cuenta? ¿Entiende qué tal lastre hemos tenido nosotros de entendimiento, ¿no? De creer que porque padre y madre, eso nos hace entender de dónde venimos y nos hace ayudar a entender a nuestros padres y madres, a entendernos nosotros mismos, ¿no? Esa es la primera parte. Pero la otra parte, ¿yo cómo me responsabilizo? Tiene que asumir que de él depende, ¿no? Asumir que yo tengo mi padre y madre y yo lo quiero tener, ¿te das cuenta? No es que me vino porque mi papá fue así, no, porque yo me quise pegar a mi papá y seguir con mi papá y por eso me parezco a mi papá, ¿te das cuenta? Entonces tengo que ser responsable de eso. Eso yo les digo a los pacientes, les hago entender y también los hago sentir responsables, las dos cosas a la vez. Si la persona viene con el discurso de que mi pareja me hace sentir esto, Claro. ¿por qué me hacen esto? Pero ese, como dice, el goce y la necesidad de repetir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gran problema, para redondear lo que han dicho, ¿ves? Los dos extremos están ahí, están activos los dos extremos. Hay una omnipotencia. Claro, entonces hay una omnipotencia, que se lo lleva al sufrimiento, ¿te das cuenta? Entonces hay un tema de que como los padres no nos han bajado del estado infantil, nos han dejado en estado animal, ¿no? Y nosotros llegamos a la cultura, imagínate, en estado animal, llegamos al padecer porque no tenemos esas herramientas, ¿no? Y el problema es que seguimos con eso porque seguimos en eso que queremos estar en la emoción infantil. O sea, el problema es no salir de la emoción infantil. O sea, para una persona el sufrimiento es no salir de las emociones de la infancia. Ese es el núcleo, ¿ves? Que el padecimiento es no salir de las emociones de la infancia porque no entiendo mis emociones y porque no he hecho nada por salir de eso. Ay, qué bonito. Uf, ¿Te das cuenta? agradezco. Claro. Ay, no es- Eso, ¿no? Y uno se da cuenta y luego comienza a mejorar, ¿no? Y comienzas a decir, ya, tengo que hacerlo, ¿no? Sí. Y si me he equivocado, ¿me entiendes? Tengo que seguir. Ya, no, pero se me tiene que quedar acá. Claro, por eso ayer justo me le decía a mi paciente, mira, que tú te equivoques no quiere decir que seas inmaduro, así le dije a mi paciente, me acuerdo, porque es la última sesión, ¿no? Del día de ayer. Lo inmaduro es que equivocándote sigues equivocando, ¿me entiendes? Y no haces nada por repites. corregir. Claro, y repetes. Claro, el inmaduro es el que sigue repitiendo, no el que, no el que tiene fallas, ¿no? Sino que cuando tiene la falla no la reconoce y la sigue repitiendo. Y si la reconoce no hace nada por cambiarla, ¿te das cuenta? Entonces de nada sirve conocer mi inconsciente, ¿no? Si no trabajo todo eso. Cuando no reconoce, también detrás del no reconocimiento están lo que se llaman las defensas, ¿no? Ah, O sea, hay pero ahí viene otro tema, que la defensa uno las pone, no es que le vienen así de la casualidad, que es otro, ¿no? Gran problema. Bien, Freud no estaba especificado, ¿te das cuenta? El problema de Freud es que ha dejado muy abierto todo, ¿no? Al dejarlo abierto entró Klein, pues, a teorizar, ¿te das cuenta? Pero lo teorizó muy desde una posición no psicoanalítica, o sea, no tomando en cuenta esto, ojo. Por eso es que Mendel Klein salió del psicoanálisis. Tiene aportes, sí, pero no lo podemos tomar en seco. O sea, todo lo que vamos a ver de Klein va a ser en función a esto. Pero ella salió del círculo psicoanalítico. ¿Entiendes? ¿Y hacia dónde fue? ¿Ah? ¿Dónde fue? ¿Formó su propia escuela? ¿Cómo? ¿Melanie Klein salió de la escuela psicoanalítica y formó su propia escuela? ¿O fue a otra escuela? No, es que no fue incluida. ¿Entiendes? No fue incluida, porque no manejaba esto, pues. Y uno de los requisitos era manejar esto, y le digo, pues, ¿no? Nunca se dio ese encuentro de Klein con Freud, ¿no? No, pues, nunca se dio. Nunca se dio. No. Nunca se dio. Ella fue su seguidora, pues, ¿no? Ay, está bonita esa frase. Pero ¿ves cómo le estamos dando un realce más importante al psicoanálisis? Esto ya está, ¿no? Por eso mira acá lo que dice, ahora en Introducción a la Lectura de Lacan.
¿Quién es? Joel Dor nos dice algo interesante. Se trata de situar de entrada lo que pertenece sin equívoco a una práctica auténticamente psicoanalítica. Miren, le dice sin tapujos acá. Se trata de situar de entrada lo que pertenece sin equívoco a una práctica auténticamente psicoanalítica con respecto a otros procedimientos de investigación del inconsciente, mira cómo le da, que aunque pretende situarse dentro del psicoanálisis parecen haber perdido por completo ese sentido. Mira, así lo dice ahí, categóricamente lo dice acá. Acá no va con medias tintas, ¿te das cuenta? Eso es lo bueno de lo lacaniano, se han dado cuenta. Que quizás muchos entran acá sin ver esto, ¿no? Porque hace esto, ¿no? Y eso puede ser una crítica, ¿no? Que está en esto y no integra, ¿no? Porque no ve las emociones, ese es el gran problema ahí, que ya lo veremos. Es lo que yo estoy, digamos, tratando de entender y para que vean ustedes, porque al final ustedes también deciden por qué postura ir, pero yo siento que lo lacaniano va más acá, ¿no? Así es deseo. Pero tenemos que incluir a esto, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero dice acá, pero sí mira qué rigurosos son, ¿no? En el método, pues, sabiendo de la crítica que le hacen al psicoanálisis, ¿no? Claro, el problema fue que muy complicado era Lacan, entonces a Lacan nadie le entendió y no, debió ser más simple, pues, ¿no? Pudo hacerlo más simple. Nosotros lo que vamos a hacer es simplificarlo, pues, ¿te das cuenta? Acá lo ha simplificado, pero igual siento que es complejo. Entonces, más simplificación todavía, ¿no? Con otros esquemitas. Entonces no está... Un celular. Sí. Así. Entonces, ¿vieron lo que dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué quiso decir acá en la frase que he leído? Se trata de situar de entrada lo que pertenece sin equívoco a una práctica auténticamente psicoanalítica con respecto a otros procedimientos de investigación del inconsciente que, aunque pretenden situarse dentro del psicoanálisis, parecen haber perdido por completo ese sentido. Se quiere recuperar la idea central de Freud, ¿no? Pero parece que también denigra un poco. A otras. A otras. A otras. Denigra a otras. No sé si a Megan Green o Quizás a ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Yo veo un aspecto como que denigra a otras, no sé si posiciones psicoanalíticas. Y a ver, ¿qué está diciendo? Porque no está denigrando. Está Revalora y toma la esencia del psicoanálisis. No es que esté denigrando, está diciendo, es que está separando. Es que separar no es denigrar, porque hay un mal entendimiento, ¿me entiendes? Porque cuando tú separas, no estás denigrando, está diciendo esto no corresponde acá, no está diciendo, no está con ninguna categoría moral, ¿me entiendes? Denigrar es decir, esto no sirve, no está diciendo que no sirva, está diciendo que esto no corresponde acá, ¿no? Es como va a venir acá un señor y se mete acá en la clase. ¿Qué le vamos a decir? Imagínate, se viene acá un señor acá, y se mete acá. Y ya, ¿lo estamos discriminando? No, ¿ya ves? ¿Te das cuenta? ¿Ya vieron la diferencia? Claro. Me parece que cuando lo tachamos. Claro, cuando lo tachamos, esa es la discriminación. ¿Ves que el entendimiento, hay que tener un entendimiento porque a veces eso es importante, porque a veces me rechazaron, el que dice eso generalmente es porque no tiene límites, porque no tuvo límite y el señor que está acá, como no tenía límites, va a sentir que lo han votado. Entonces son discriminadores. Que quiere hacer lo que quiere. Claro. Entonces a veces esas lecturas que hacemos a veces es porque el tema del límite a veces no se entiende, porque nosotros un problema tenemos en esta cultura, ¿no? Que nosotros una cultura que dice a todo medias tintas, ¿no? Que como la función, yo pienso en mi teoría es así, como no hay, somos una cultura sin padre, ¿no? Porque lo somos, ¿no? O una cultura sin su función paterna, que es lo mismo, ¿no? Pero lo decimos cultura sin padre. Quizás a los que no entienden eso hay que decirles sin padre, porque sin función paterna, porque van a decir, no, pero acá tengo un papá, ¿no? Pero nosotros decimos cultura sin padre, somos una cultura, ¿no? Sin padre. Entonces, todo lo hacemos a medias tintas o asolapados, porque no hay esa figura de autoridad que nos hace decir la cosa de frente. ¿Te das cuenta? Es eso, pues, ¿no? Es como el padre que delega la autoridad de la madre, lo dice indirectamente el padre, ¿ves? Nunca toma su postura, nunca toma esa posición el padre. ¿Te das cuenta qué fuerte es?
¿Ah? Sí, No hablamos con Detrás del franqueza. mostrador, ¿no? Claro, con franqueza. Así como la doctora Carmen tenía su programa, con franqueza. ¿Ves? Es por eso que se valora la doctora Carmen, porque ella te habla directo como habla, tiene que hablarle el padre. Pues ella no se pone en posición de madre, ella se está poniendo en posición del padre. ¿No entiendes? Es eso. Pues. O sea que cuando decimos las cosas de costado también es igual. Desigual, claro. Sí. Oye, no me parece esto, pero no, acá no funciona padre. ¿Qué me está diciendo? ¿No? No le vamos a decir, señor que viene acá hoy, disculpe, pero a esta hora no estamos acá dispuestos. No, de frente, hoy tú no correspondes acá. ¿Te das cuenta? Ese es el límite, ¿te das cuenta? Por eso es importante con el paciente. No es que hay que ser brutal y decirle, oye, tú eres así, sino que el límite hay que entenderlo. ¿Te das cuenta que todavía en el límite estamos para entenderlo? Y acá estamos aprendiendo, ¿te das cuenta? A entender eso, ¿no? Como cuando dice, ¿qué han dicho? Sí. Eso no es para ofenderlo, se lo digo. Entonces, esos problemas, ¿no? ¿Qué indican? ¿Cuál es la investigación del inconsciente? Está diciendo que la práctica significa lo que yo estoy diciendo, ¿no? Acá tenemos que no discriminar a las otras áreas, sino que Integrar. lo que corresponde al psicoanálisis está acá, ¿no? Lo que no está, vamos a sacarlo de aquí, por favor. Es decir, que se mete acá un desconocido y le decimos, por favor, puede salir, que no es su lugar, ¿no? Es así. ¿Qué puede ser ese desconocido que ingresa ahí? A ver, ¿quién es ese desconocido que ingresa? No ¿Ah? sé, el cognitismo, el... Los consejos. Tío, a nivel teórico, ¿quién? Ah, ni- Las otras escuelas. Claro, es que hay escuelas que no consideran esto, pues. La psicología del yo, sobre todo el psicoanálisis del yo. El psicoanálisis del yo ya es una psicología de adaptación, por ejemplo. Todos le han criticado eso. Que es el psicoanálisis de la escuela norteamericana. Sí, el psicoanálisis del yo. Se ha enfilado contra eso, ¿no? Como el yo como una entidad fuera de conflicto. ¿Te das cuenta? Mira, esa es la concepción que tiene. Que el yo es una entidad fuera de conflicto y psíquico, y que puede ser autónomo e independiente. Entonces ya ahí ya se pierde el tema del conflicto, ¿no? No, más bien nuestro yo entra a la vorágine del conflicto para sacarlo de ahí, ¿no? Nosotros nos metemos en el hueco, ¿no? Para sacarlo, ¿no? Ahí al paciente, ¿no? Pero nos metemos en el hueco sin involucrarnos en el hueco, ¿no? Salir desde tu distancia. Acá es importante porque esto es importante. Vamos a terminar esta parte antes de pasar a lo de al caso, ¿no? Pero es muy importante esta parte que voy a indicar. ¿No? Porque el descubrimiento del mismo del psicoanálisis implicaba el tema de develar, ¿no? Develar nuestro inconsciente, ¿no? Entonces, este deseo, pues, ¿no? Por ejemplo, este deseo que está acá, vamos a empezar como teorizó Freud, ¿no? ¿No? Adentro, uno, ¿no? Que es, digamos, lo real, ¿no? Lo real psíquico, ¿no? ¿No? Que es nuestra esencia, ¿no? Esta es nuestra esencia, ¿no? Somos seres sujetos deseantes. Deseo se refiere al deseo infantil. A cualquiera, pero no es lo que tenemos, pues, ¿no? A ser feliz, Sí. al matrimonio. Y es algo que es muy importante, ¿no? Dice, los procesos psíquicos inconscientes que Freud circunscribió se encuentran en el principio mismo del descubrimiento que el propio Freud hizo, alienados en la dimensión psíquica del lenguaje. ¿Ves? ¿Qué significa? Que este real psíquico, nuestro gran problema, que está alienado. O sea, que este deseo, ¿no? Está tapado porque está alienado. ¿Qué significa?
Separado. Que está separado, que se ha desgajado del deseo para que no parezca el deseo, ¿no? Y se ha transformado justamente en el discurso, claro, y en el síntoma. Así de simple. ¿No? ¿Se dieron cuenta? ¿Y que en dónde está expresado esto? Porque esto sale en nuestro análisis, ¿no? En conocemos la terapia, ¿no? En el conflicto del paciente. Claro, y cómo vemos el conflicto del paciente solo va a salir, mire, ese es otro aporte que uno se tiene que... Solo sale en la transferencia. ¿Ves? O sea, siempre la transferencia va a estar ahí, porque ahí es cuando el sujeto interactúa con nosotros, ahí le sale su discurso. No es que el discurso salga porque salió sin yo presente, no, el discurso me incluye a mí. ¿Te das cuenta? No es que el discurso hable, oye, me pasó tal cosa, como fuera un relato que está relatando, sino que ese relato está en relación a lo que yo le genero también, ¿te das cuenta? Y cómo yo lo miro con mi contratransferencia, ¿ves? Ese es lo importante. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan difícil, por eso es que no se come uno el discurso, por eso les digo, ¿no? Que vire primero. Se necesita el otro, ¿no? El otro siempre, ¿no? Entonces, en la transferencia, no es que mi paciente viene a contarme del taxi porque, no, porque eso ya tiene que ver con cómo yo me estoy relacionando. ¿Ves qué importante es la transferencia? Y no podemos estar en una transferencia negativa. Si no, no hay entendimiento. Entonces, ese es el tema. Como yo me comí el discurso, ¿no? Claro. Sí, vamos a ver cómo ha sido lo de Milagros. Y bueno, tienes ahí para... ¿Te das cuenta? Pero cortando, ¿no? Sí. Ya. Entonces, es importante esto, y esta es la primera clase de ordenar nuestro método, y eso hay que seguirlo en casa.